En los últimos meses hemos estado hablando acerca del misterio del perdón. Todavía hay mucho más que decir, pero pienso que cubrimos ese tema bastante claro por varios meses. Quizás en un futuro volvamos a retocar el tema. Pero a medida que observamos las cosas que están sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, pero para mí la preocupación más grande es lo que está sucediendo en la iglesia, donde muchos cristianos, muchos líderes cristianos, muchas iglesias han comenzado a promover filosofías del mundo, nueva era y otro sinnúmero de filosofías que no tienen nada que ver con el evangelio. Yo comencé a pensar que hay dos cosas que me gustaría discutir en los próximos 10 años, en el nombre del Señor. Una de ellas es el carácter de Dios. Aquí hablamos de eso constantemente, pero queremos dedicar una cantidad de tiempo, que yo no sé cuánto va a ser, para hablar acerca del carácter de Dios. Y luego, en el año 2021, cuando el coronavirus se haya ido y regresamos a una vida normal, queremos hablar, o más normal, queremos hablar o quiero dedicar un tiempo, que tampoco sé cuánto va a durar, para hablar de lo que significa ser cristiano, de lo que significa el nosotros identificarnos con el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nosotros como sus discípulos, que hemos sido reconciliados con Él. Y la razón que estoy pensando desde esta perspectiva es porque me imagino y pienso que a pesar de que muchas personas tienen muchos años en la iglesia, yo he comenzado a oír y a leer que muchas de estas personas ni conocen a Dios ni saben lo que es ser cristiano. Entonces yo quiero dejarles esto como un regalo de mi parte a la iglesia. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca del carácter de Dios. Para hablar del carácter de Dios, yo voy a utilizar el atributo divino del carácter de Dios, que en el carácter de Dios es no negociable y a través del cual Dios juzga todas las cosas aquí en la tierra. Y ese es el atributo de la imparcialidad de Dios. Un atributo que está escrito en toda la Biblia. Un atributo que aparece por todos lados en las Escrituras y sin embargo a través de los años, de las décadas, de los siglos, ese atributo no es mencionado en la literatura cristiana. O si es mencionado es muy raras veces. Y yo quiero compartir de ese atributo con ustedes comenzando en el día de hoy, en referencia al carácter de Dios. Para ello voy a utilizar en el día de hoy un pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Yo voy a leer los primeros 7 versículos, pero haremos referencia quizás entre una y otras cosas al resto del pasaje. Primera de Reyes, capítulo 21, comenzando en el versículo 1, dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres
Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y pedimos que esta palabra haga mella en nuestros corazones. Bendice a los oyentes, bendice a todos los que estamos aquí presentes, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, encontrar paz en tu carácter y ser edificados por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y encontramos esta pequeña historia, puede ser que la leamos solamente como una historia, como algo que ocurrió en un tiempo pasado en algún lugar en Israel. Pero esta historia contiene unos elementos que son de extremada importancia para definir el carácter de Dios. Quiero decirles que al terminar la historia, Dios va a hacer un juicio en contra del rey Acab por sus acciones en contra de Nabot. Dios es el que hace justicia a los hombres cuando los hombres hacen injusticia. Y la justicia de Dios es imparcial. Dios ni castiga más de lo debido, ni castiga menos de lo debido, ni castiga al inocente, ni deja al culpable que escape con su maldad. Dios en su bondad envía a Jesucristo para que nosotros seamos rescatados del pecado, de la maldad y del mundo. Pero al mismo tiempo, este Dios imparcial que regala juicio imparcialmente, también regala gracia imparcialmente. También regala bendiciones imparcialmente. También regala su amor imparcialmente. Pero este Dios no puede dar al culpable como inocente y no puede sentenciar al inocente como si fuera culpable. Nosotros tenemos que entender este aspecto del carácter de Dios si vamos realmente a conocer cómo Dios funciona en el mundo. Si no lo entendemos, vamos a tener dificultades. Por eso es que yo a veces veo o pienso que hay muchas enseñanzas que son contrarias al carácter de Dios. Y sin embargo, se enseñan como si fuesen enseñanzas bíblicas. Déjenme decirle, uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, o que tenemos en el mundo entero, y es que nosotros a veces escuchamos programas o escuchamos situaciones y no sabemos cómo discernir cómo las cosas son torcidas y manipuladas para controlar a las personas. No lo podemos ver, no lo podemos entender, porque como no tenemos los conceptos que nos pueden ayudar a discernir las situaciones, oímos algo y comenzamos a funcionar y a creer de acuerdo a lo que eso está o lo que se está presentando. Déjame dar un ejemplo. La semana pasada estaba escuchando un programa de noticias y había dos mujeres hablando y estaban discutiendo, estaban conversando acerca de la participación que las mujeres tienen en el proceso de tomar decisiones financieras en su hogar. La persona que estaba haciendo la presentación era una experta en este proceso. Hace la declaración que el 46%
de las mujeres en los Estados Unidos juegan un papel bien minúsculo o mínimo en el tomar las decisiones financieras del hogar. La otra persona que está haciendo la entrevista obviamente acepta ese número 46% como que esto es una tragedia. Y dice, ¿qué debemos de hacer para que las mujeres tengan mayor participación en tomar decisiones en las finanzas en su hogar? Mientras yo estoy escuchando esta situación, yo me estoy riendo al otro lado, al lado de la televisión. Y me estoy riendo porque si es cierto que 46% de las mujeres quizás no estén participando en el tomar las decisiones financieras de su hogar, también es cierto que el 54% sí lo están. Por lo tanto, el énfasis que ellas hacen es en la minoría. La minoría se convierte ahora en el lugar trágico, mientras que la mayoría es ignorada. Pero la mayor parte de la gente viendo el programa de televisión no hacen el análisis. Y comienzan a decir, eso significa que los hombres son malvados, maltratan a las mujeres, las insultan, las tienen por abajo, las están descalzas en las cocinas, embarazadas, lavando platos. Y no nos damos cuenta que nosotros como individuos podemos tener 1.000.000 de razones por las decisiones que tomamos. Podemos tener 1.000.000 de razones por el cual hacemos una cuestión u otra. Hay mujeres que les gusta estar envueltas en el asunto financiero de sus hogares. Hay otras que no. Por lo tanto, el decir que el 46% están o no están es irrelevante porque hay un 54% que sí lo están. Y cada cual debe de determinar cada cosa de acuerdo a las circunstancias personales de ellos. Por lo tanto, el juzgar al 46%, o el juzgar al 54%, o el juzgar a todos los hombres basándose en números que no reflejan el proceso interno e individual de cada pareja, es una injusticia. Por lo tanto, cae fuera del proceso de la imparcialidad de Dios. Déjeme ser un poquito más específico. Yo estuve en el ejército por 20 años y cuando estaba desplazado en otros países, Iris tomaba todas las riendas financieras, pagaba todas las cuestiones, pagaba las rentas, mortgage, lo que fuera, hacía todos los gastos, hacía todas las compras. Yo no estaba presente, yo estaba por allá por Egipto o por Corea o qué sé yo por dónde. Y hacía cargo de todo lo que había en la casa. Pero tan pronto yo regresaba, lo primero que ella quería era soltar las finanzas. No quería saber nada de ver con las finanzas. La razón principal es porque normalmente ella se estresa con las finanzas. Le causa estrés las finanzas, el proceso, todo se le causa estrés. Pues entonces si a ella le causa estrés eso, pues yo agarro el problema y yo manejo la situación. Y ella vive lo más feliz. Ella caería en el 46% de las mujeres que se mencionaron la semana pasada en el programa. Sin embargo, ella está en el 46%, no porque yo no quiero que ella participe o que deje de participar, porque cuando yo estaba desplazado ella lo hacía todo. Ella queda en el 46% porque ella no quiere participar. Ella no quiere estar envuelta en ese proceso. A ella lo que le interesa es que siempre y cuando haya para comer y ella necesite algo para comprar algo, que el dinero esté ahí. Después que el dinero esté ahí, está todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Le traigo esta ilustración porque cuando nosotros hablamos de la imparcialidad de Dios, no podemos agrupar a la gente en tribus, en grupos. No podemos agrupar a la gente en manadas y definir que por lo tanto todo este grupo es idéntico y las razones que este grupo es idéntico es porque este otro grupo le está haciendo las cosas a este grupo que está sufriendo o que deja de sufrir. Pero no hay ninguna indicación que ese 46% de las mujeres sean más felices o menos felices que el 54%. No hay ninguna indicación de que estén más satisfechas o menos satisfechas en sus matrimonios, porque las estadísticas no hablan del individuo, de la persona, de la dignidad que la persona pueda tener o dejar de tener. Y nosotros como creyentes no podemos hacer juicios sin entender las circunstancias en las cuales las gentes están envueltos. Por eso es que la imparcialidad de Dios es uno de esos atributos que es tan difícil de entender.
y que nosotros actuemos con imparcialidad es bien difícil de entender. Porque para poder entender la imparcialidad de Dios tenemos que entender otra cosa más, que es bien importante. Y el otro asunto que tenemos que entender es que nosotros tenemos que entender la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es lo que a alguien se le ocurre. La verdad no es lo que alguien desea. La verdad es una declaración que es congruente entre lo que yo creo y lo que es real frente a mí. No es lo que yo interpreto, no es lo que yo deseo, no es lo que mis pasiones quieren. La verdad es verdad, sea yo una persona apasionada o no, sea yo que esté promoviendo algo contrario o no. La verdad permanece porque la verdad es específica y es exclusiva. Y nosotros tenemos que aprender como cristianos a discernir la verdad. Pero si no conocemos a Dios, no conocemos la revelación de Dios, no podemos conocer la verdad porque no entendemos quién Dios es y cómo Dios creó al mundo. La verdad requiere que nosotros evaluemos cualquier filosofía o cualquier movimiento a la luz y a raíz del carácter de Dios. El Señor dijo estas palabras: la verdad nos hará libres. Ustedes me conocerán y la verdad los hará libres. La verdad, no la mentira, la verdad nos hará libres. Por lo tanto, cuando alguien presenta una frase o una filosofía o un movimiento que es media verdad, un movimiento que no es racional, un movimiento que se separa de los hechos reales de la historia, ese movimiento no nos va a hacer libres, nos va a esclavizar. Y nosotros como creyentes fuimos hechos libres por Cristo y no podemos vivir ahora esclavizados por filosofías del mundo o de los hombres. El creer mentiras, independientemente de su propósito y su intención, nos va a esclavizar. Si una persona le practica una mentira y se la quiere pasar a ustedes y ustedes la quieren aceptar creyendo que haciendo esa mentira van a sentir libertad o paz o van a sentir alguna clase de tranquilidad en sus vidas, amados hermanos, esa mentira los va a esclavizar, no nos va a dejar libres. Tenemos que entender eso en cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Porque sin verdad, sin la verdad de Dios, no hay imparcialidad. Porque no podemos hacer juicios claros, no podemos hacer juicios justos si la verdad no existe. La verdad es de tan importancia que sin ella el Señor declara que somos esclavos. Si cuando hacemos referencia a la verdad no estamos hablando del escoger ciertas cosas y ciertas frases y ciertas circunstancias para probar un punto. La verdad tiene que ser verdad en todo tiempo, en todo lugar, para todas las personas, en todas las circunstancias. Tiene que ser verdad. La verdad toma en consideración toda la información relevante y después que toma la información relevante hace una decisión. Esa es la verdad. Porque estamos hablando de la imparcialidad de Dios. Hay verdades que se tiran y se mencionan. Hay cosas que se mencionan en nuestra sociedad. Por ejemplo, se mencionan que el 85%, otra vez hablando de estadísticas, el 85% de los hombres que son criados sin un padre en el hogar van a terminar en algún momento en sus vidas en la cárcel. El 85%. Y uno puede decir, bueno, ¿será eso cierto? ¿Y qué pasa con aquellos que no van a la cárcel? ¿Y qué pasa con aquellos que sobreviven en la cárcel? ¿Y qué pasa con aquellos que tienen un padre en su casa? ¿Cuál es el porcentaje de ellos? Y es que tomamos las estadísticas, las escuchamos, nos alarmamos y comenzamos a hacer decisiones, programas y procesos sin realmente entender qué es lo que Dios está haciendo y cómo Dios está funcionando. Pero ¿cuál es el problema? Digamos en esas estadísticas, el 85% de los hombres que se crían sin un padre en la casa terminan en la cárcel. Quiere decir que el 15% no. ¿Cierto? Porque 85% y 15% son 100. Pero hay un problema que ocurre que es diferente. No solamente tiene que ver con el padre en la casa. El doctor Paul Vitz, que era el director de psicología de la Universidad de New York, hizo un estudio. Y él descubre
que el problema principal de la ausencia del padre, lo que él llama el síndrome del padre ausente, la ausencia, el problema principal es que los niños y las niñas pierden su conexión con Dios cuando el padre no está en la casa. ¿Y cómo lo investiga él? Él hace un estudio. Y en los últimos 200 años él buscó los ateos más prominentes de los últimos 200 años. Y encuentra que el 100% de ellos, que son ateos, tenían un padre ausente en la casa. En otras palabras, el problema no solamente es que el niño se cría sin un padre. El problema es que el niño se cría sin una conexión con Dios y se cría sin una brújula moral y espiritual para vivir. Y se lanza al mundo y se convierte en una amenaza al mundo porque no puede sobrevivir en esas circunstancias. Si el mundo tiene un sinnúmero de filosofías, y miren lo que sucede, muchos de estos ateos desarrollan filosofías, desarrollan estudios, desarrollan enseñanzas y las promueven como para el bienestar de la sociedad, pero están promoviéndola desde la perspectiva de una persona que no solamente no conoce a Dios, sino que no cree en Dios y no puede entender cómo el mundo funciona. Por eso es que un hombre como Karl Marx, que era un ateo, criado sin un padre en la casa, promueve el socialismo, comunismo, y lo que está promoviendo es una filosofía contraria al carácter de Dios. Lo que está promoviendo es el espíritu del anticristo. Porque un hombre ateo no puede presentar una solución a la sociedad o a la iglesia que se conforme al carácter de Dios, porque ni siquiera cree que Dios existe. Y nosotros a veces no leemos estos escritos y decimos, lo que pasa es que ellos tienen algunas cosas que son ciertas. Hermanos, una media mentira sigue siendo una mentira. O una media verdad sigue siendo una mentira, no una verdad. Por ejemplo, el filósofo ateo named George Lukács, en el 1923 escribió un libro, y en ese libro él comienza a decir que si queremos establecer, 1923, hermanos, en el 1923, George Lukács dice que si nosotros queremos establecer un gobierno comunista ateo mundial, tenemos que destruir la iglesia cristiana. Y él dice, de la forma que vamos a destruir la iglesia cristiana es destruyendo la familia. Y de la forma que vamos a destruir la familia es corrompiendo las conciencias de los niños desde temprana edad. Y entonces, ¿cómo vamos a alcanzar estas metas? Y el señor Lukács propone 3 pasos. El primer paso es enseñar educación sexual en las escuelas, comenzando del primer grado. Eso lo estamos haciendo ya. El segundo paso es promover el aborto por todas las razones y por todas las necesidades. Eso lo estamos haciendo ya. Y el tercer paso es promover toda clase de desviación sexual. Y eso lo estamos haciendo ya. Esto lo dijo él en el 1923. 100 años después estamos haciendo exactamente lo que un hombre ateo sin Dios promueve para destruir la iglesia, cosa de imponer un gobierno mundial. En otras palabras, el gobierno del anticristo. Y nosotros no entendemos el carácter de Dios y vivimos al margen de todas estas situaciones. Porque estamos creyendo en fantasías, en unicornios y cosas que no son reales y que son falsas. Yo les hablé a ustedes de lo que significa el espíritu del anticristo. Y les di, desde mi perspectiva, cómo nosotros podemos identificar el espíritu del anticristo. En el capítulo 11 del libro de Génesis compartí con ustedes cómo esto procede. Acuérdense que estamos hablando de imparcialidad, pero para entender cómo Dios es imparcial, tenemos que ver cómo el mundo establece su sistema en el cual nosotros vivimos, pero que no podemos compartir con ellos. Y el espíritu del anticristo ha estado funcionando desde el momento
que Adán y Eva creyeron que ellos podían llegar a ser dioses. En el capítulo 11 de Génesis encontramos el espíritu del anticristo descrito. En el capítulo 11 de Génesis encontramos que toda la tierra estaban juntos. Eso es tribalismo, eso es grupo, eso es un lugar específico donde la gente se reúnen, solamente ellos valen y el resto no sirve, no funcionan, no son aceptables. Lo segundo que el espíritu del anticristo tiene es un lenguaje común o una filosofía común. Creen lo mismo. Lo tercero que ellos creen, dice el texto en Génesis capítulo 11, es que tienen las mismas palabras. En otras palabras, nadie puede oponerse a lo que ellos creen. El oponerse está completamente prohibido. Quiere decir que si usted cree que estas sillas aquí en este lugar son verdes y yo veo que son rojas y digo que son color vino, que son rojas, eso no es aceptable porque no estoy usando las mismas palabras que usted usa. Eso lo vemos hoy en cómo está funcionando el asunto en los Estados Unidos. Y finalmente, lo que ellos quieren hacer es hacer ladrillos. Convertir a todas las personas en ladrillos. Cuando convertimos a la gente en ladrillo, perdemos la dignidad personal, perdemos el valor personal, porque todos somos iguales. Y ahora lo que se está promoviendo aquí en la tierra es que todos tenemos que ser iguales, que tenemos que ser los mismos, que tenemos que tener las mismas consecuencias, los mismos resultados. Aunque venimos de diferentes lugares, tenemos que tener los mismos resultados, las mismas consecuencias, todo debe ser idéntico. Y la enseñanza bíblica es que nosotros como personas, como individuos, no somos ninguno idéntico a la otra persona. Y porque no somos idénticos, no podemos tener de ninguna forma ni de ninguna manera los mismos resultados. Una falsedad. Pero cuando se convierten las personas en ladrillos, son desechables. Pueden ser destruidas porque hacemos más ladrillos. Tu vida no importa. Tu vida no vale. Tu vida no tiene dignidad. Tu vida no proviene de Dios. Nosotros la hicimos y nosotros la podemos destruir. Esos son los principios del espíritu del anticristo. Cualquier movimiento que usted vea en la tierra, cualquier movimiento que usted vea en un país, en donde sea que lo vea, no importa cómo venga, si tiene estas 4 características, es satánico y no proviene de Dios. Y la iglesia no puede participar ni hacerse junto con esto. Por eso es que las palabras de Spock en Star Trek son tan famosas, donde él decía que el bienestar de los muchos vale más que el bienestar de uno. Esa es una proposición anticristo, esa es una proposición comunista, esa es una proposición atea, esa es una proposición, y yo soy fanático de Star Trek. Esa es una proposición que no proviene de Dios. Dice, el bienestar de los muchos es más importante que el bienestar de uno. Y sin embargo, la Biblia dice que el Señor dejó las 99 y se fue a buscar la una. Porque la una tiene valor. La una cuesta, la una es necesario rescatarla. Pero la filosofía del mundo dice, a la una hay que sacrificarla por el bienestar de los muchos. Esa no es la enseñanza bíblica. Tenemos que entender eso. Y yo quiero que entendamos esto. Esto es parte del conocer quién Dios es. Por lo tanto, nuestras mentes tienen que ser transformadas. Nuestras mentes tienen que ser transformadas. Déjeme decir un secreto. Secreto. Una mente que está transformada espiritualmente no puede ser engañada ni convencida por argumentos simplistas que están arraigados en filosofías mundanas. Una mente que está espiritualmente transformada no puede ser ni engañada ni convencida por argumentos simplistas que están arraigados en filosofías humanas. Porque podemos ver más allá. Podemos discernir más allá. ¿Cuántos de ustedes han oído o han recibido una llamada de un príncipe de Nigeria que tiene 75 millones en un banco de Suiza?
Y él lo que necesita es que usted le envíe $1,000 para poder sacar los 75 millones, y en el momento que él saque los 75 millones le va a mandar a usted 5 millones. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿De dónde? Bueno, la cosa es que usted sabe cuánta gente le han mandado los $1,000. Cientos y cientos y cientos de personas le han mandado $1,000 a estas personas. Entonces dice, eso no ocurre. Bueno, aquí en Estados Unidos esas llamadas vienen de cada rato, vienen correos electrónicos en el internet. Y usted dice, eso es ridículo. ¿Quién va a hacer una cosa como esa? ¿Cómo sabe usted que ese hombre es un príncipe de Nigeria? Y decimos príncipe de Nigeria porque todos vienen de África. Y todos son príncipes y reyes. Vienen de África. Y algunos de ustedes pueden decir, ¿cómo nosotros podemos entonces entender, hacer discernir y separarnos de este problema? Mire, hermano, el problema no es con el príncipe de Nigeria. El problema es con los cristianos predicadores que están haciendo lo mismo que el príncipe de Nigeria. Ofreciendo millones, ofreciendo qué sé yo cuántas cosas, y nosotros no entendemos quién Dios es. Hay un comercial que yo veo de cada rato y realmente cada vez que lo veo me río. No me da más remedio. Me río. Predicador cristiano dice, yo tengo aquí una agua del río de Jordán, agua sagrada. Si usted me envía $19.95, yo le envío esta agua sagrada y usted se la toma y va a encontrar un milagro económico cuando se tome el agua. Inmediatamente aparecen 2 personas dando testimonio. 2 personas. La Biblia en inglés los llama scoundrels. 2 personas. Se levanta testimonio y dice, yo me tomé el agua y a la semana recibí un cheque de $27,000. Y otra persona viene y dice, yo me tomé el agua y al otro día me llamaron del banco que habían cancelado la deuda de mi casa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Sí, hermano, de eso es lo que estoy hablándole. Le estoy hablando porque es posible, porque está ocurriendo y los comerciales están en la televisión. Usted los puede ver. Y es que no conocemos ni entendemos el carácter de Dios. Y yo les digo a ustedes que tenemos que estar mirando, que tenemos que estar bregando con estas situaciones, porque déjenme decirles cuál es la técnica primaria que se utiliza en estos procesos. Se apela a nuestras pasiones y deseos. Oigan esto, que esto es bien importante. Cuando funcionamos de acuerdo a nuestras pasiones y deseos, estamos ahora funcionando desde una perspectiva de pecado, fuera de la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Santiago. Y los falsos maestros, las falsas filosofías van a siempre apelar a nuestras pasiones y deseos. En una ocasión, una dama hace muchos años atrás se acercó a mí y me dijo que ella estaba envuelta en una relación extramarital, pero que Dios sabía que ella era tan feliz en esa relación extramarital, que Dios sabía que ella sabía que eso era una bendición de Dios y que Dios era el que estaba envuelto en el asunto. Pasiones y deseos. Y las personas dicen, es que Dios sabe que yo soy feliz. Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios no quiere que usted sea feliz. Dios lo que quiere es que usted sea obediente y fiel. La Biblia no dice que nosotros vamos a ser felices. Dice que seamos obedientes y fieles y que tengamos gozo por la esperanza de vida eterna. No por las pocas vergüenzas que hacemos todos los días aquí en el camino. Empecemos a buscar excusas. Dios sabe que el dueño de la factoría tiene muchísimos millones de dólares. El hecho de que yo me lleve para casa 1,000 no quiere decir nada. Dios sabe que yo necesito los $1,000. No. Dios no quiere que tú seas un ladrón. Pero es que son más que $1,000 y él no se va a dar cuenta. No, Dios no quiere que seas un ladrón. Porque el problema no es que él se dé cuenta. El problema no es que la esposa del hombre con el que estás envuelto se dé cuenta, o el esposo de la mujer se dé cuenta. El problema es que Dios se da cuenta y Dios dice, no, eso no. Eso no.
Si la idea de que el Señor, bueno, el Señor me ama y él como Él me ama, Él tiene que permitir que yo haga todas las pocas vergüenzas que tengo que hacer. No, 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 el Señor nos ama. ¿Y sabe lo que el Señor dijo cuando nos amó? Envié a mi Hijo para que muriera por tus pecados, para que no te fueses al infierno. Ese es el amor que Dios dio. Para que no te fueses al infierno, yo envié a mi Hijo. Es tiempo de rescatar el mensaje de bendición. Mi Padre que está en los cielos me perdona el que me esté robando $1000. Tu Padre que está en los cielos está buscando el momento para exponerte como ladrón. Y cuando te agarren, no vas a tener dónde escapar. ¿No es lo que el Padre que está en los cielos está diciendo? Dios no está diciendo dale rienda suelta a tus pasiones y deseos. Dios no está diciendo dale rienda suelta a tus actitudes pecaminosas. Dios no está diciendo dale rienda suelta a todo lo que el mundo dice. Lo que Dios está diciendo es tú tienes que someterte en obediencia, en fidelidad, para llegar a ser como Jesucristo, que yo les garantizo a ustedes, no era un ladrón. Y si nosotros vamos a ser como Él, no podemos andar en esas condiciones. No podemos andar en esas condiciones. La imparcialidad de Dios es algo espectacular. Es algo espectacular y hace un reto a la vida cristiana que la mayor parte de nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender. Como cristianos, nosotros no somos como el mundo. Quizás nos parezcamos al mundo, quizás tengamos un sinnúmero de cosas similares al mundo, pero nosotros no somos como el mundo. No pertenecemos al mundo, no somos de aquí, nuestra ciudadanía es de los cielos. Estamos aquí pasando temporalmente, no estamos aquí para tratar de convencer al mundo de una forma o de otra. Lo único que nosotros queremos convencer al mundo que hagan es que se arrepientan de sus pecados, que abandonen su ateísmo, que abandonen su idolatría, que abandonen su egoísmo, que abandonen su avaricia y se tornen al Dios eterno. Pero a veces creemos que es nuestro rol el salvar a la gente. Déjeme decirle algo, déjeme decir otro secreto. Otro secreto. La evidencia más grande de que nosotros estamos siendo más o que nos estamos pareciendo más y más a Dios es nuestra habilidad de ser imparcial en nuestros juicios. Te dirán, pero es una palabra fuerte. No, yo les voy a leer el texto. Capítulo 5 del libro de Mateo, comenzando en el verso 43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, oigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, oigan esto, hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y que hace llover sobre los justos e injustos. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas, Dios no hace parcialidad, Dios es imparcial en cómo distribuye el sol y la lluvia. Porque si amáis a los que os aman, si amáis solamente a los que pertenecen a tu tribu, si amáis solamente a los que pertenecen a tu raza, si amáis solamente a los que pertenecen a tu cultura, si amáis solamente a los que pertenecen a tu país, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si ustedes quieren podemos añadir, ¿no hacen también lo mismo los puertorriqueños inconversos? Para no usar ninguna otra raza más que la mía. ¿No hacen lo mismo ellos? El llamado para mí como cristiano no es amar a los puertorriqueños. El llamado para mí como cristiano es amar a los puertorriqueños, amar a los colombianos, amar a los guatemaltecos, amar a los mexicanos. ¿Quién se me queda aquí en la iglesia?
Tenemos los tres representados. Amar a todo el que se parece por el medio. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? El mensaje del evangelio es que nosotros tenemos que extendernos más allá y no podemos mirar a otras personas como inferiores o como menores que nosotros. La imparcialidad de Dios no nos permite ese lujo. No nos permite ese lujo. ¿No hacen así los gentiles? En otras palabras, los puertorriqueños que no creen en nada. Esos son los gentiles. Sed vosotros, aquí viene la frase, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Mire, hermano, nosotros siempre decimos que somos imperfectos. ¿Saben eso, verdad? Yo soy imperfecto. Yo tengo muchas imperfecciones. Y es cierto, tenemos muchas imperfecciones. Pero hay un aspecto del carácter de Dios en el cual nosotros podemos ser perfectos como Dios. ¿Te oyeron eso? Hay un aspecto en el carácter de Dios en el que nosotros podemos ser perfectos como Dios. Y es en el carácter de la imparcialidad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a las personas independientemente de dónde viene, de quiénes son y hacia dónde van, estamos siendo como Dios en su carácter. Déjenme terminar la historia de Nabot que empezamos a leer. Jezabel le dice a su esposo: ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tú recógete, levántate, deja de estar llorando ahí como un niño chiquito. Yo te voy a entregar la hacienda de Nabot. Yo te voy a entregar la hacienda de Nabot. Jezabel entonces va a Jezreel y le dice a los ancianos de Jezreel, en otras palabras, a los líderes religiosos y políticos de la ciudad: yo les voy a pagar a ustedes cierta cantidad de dinero si ustedes encuentran a dos sinvergüenzas para que acusen a Nabot de maldecir a Dios y maldecir al rey. Y hagámosle juicio. Y que vengan esos dos sinvergüenzas y le hablen en público en el juicio de que Nabot había cometido ese pecado de maldecir a Dios y maldecir al rey, y después lo traen en público y lo apedrean y lo matan en público. Ahí no hay justicia. Ahí lo que hay es la justicia de la manada, la justicia del grupo, la justicia de la poca vergüenza, la justicia que es una justicia de venganza, de avaricia, de celos. Y aquellos hombres vinieron y testificaron en contra de Nabot. Y los ancianos de la ciudad que conocían a Nabot, que eran sus amigos, que estaban llamados a cuidar la vida de Nabot, lo sentencian a muerte. Y sin que Nabot tuviese la oportunidad de hacer una apelación, lo apedrean y lo matan. Y Jezabel entonces toma la posesión de la finca de Nabot y se la entrega al rey. Y en el palacio el rey está celebrando la muerte de un hombre inocente porque recibió su posesión. Y si ustedes leen la historia, la Biblia no pasa juicio, no dice nada en cuanto a la gente de Jezreel en este momento, pero va a pasar el juicio en contra de el rey Acab. Y le dice: donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí también van a lamer tu sangre. Los perros van a lamer tu sangre en el mismo lugar. Porque aunque los hombres creen que pueden salirse con la suya, Dios es un Dios imparcial. Dios es un Dios que hace justicia. Y cierto es que nuestros pecados fueron perdonados, pero amados hermanos y amigos, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo, no podemos participar en las injusticias del mundo, aceptar acusaciones del mundo, acusar a nuestros hermanos, atacar a nuestros hermanos creados a la imagen de Dios porque alguien tuvo una experiencia de algo.
Así no es como debemos funcionar nosotros. Nuestras vidas tienen que ser diferentes. Gloria a Dios. Lo dejo acá porque realmente pues no me da tiempo a terminar lo que me falta. Y si como vamos a continuar, lo dejamos aquí. Gloria a Dios, oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu bendición. Pedimos que en el nombre de Jesús tengamos paz. Que podamos, Señor, ser fieles a ti en todo nuestro andar, nuestro caminar. Y que podamos, Señor, realmente tornarnos a ti como el único y verdadero Dios de nuestras vidas. Perdona nuestras ofensas individuales, Señor, y permite que nunca ni acusemos ni acechemos a otras personas basándonos en nuestras pasiones y deseos. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén y amén.